Detección de Escherichia coli o 157H7 en carne fresca de res mediante PCR multiplex. Para la detección de E. coli o 157H7 en carne fresca de res, se comparó el método microbiológico tradicional y dos ensayos de PCR multiplex. En ensayos con muestras inoculadas se obtuvo una diferencia significativa entre PCR multiplex y el aislamiento microbiológico. PCR multiplex mostró un porcentaje mayor de sensibilidad, de precisión relativa e índice kappa en el enriquecimiento en el caldo SM+N en comparación al CST más CCV. En 40 muestras de res corte tipo americano se detectaron 2 positivas, es decir, el 5% por PCR multiplex, mientras que por el método microbiológico no se logró su aislamiento en ninguna muestra. E. coli o 157H7 constituye un claro ejemplo de patógenos emergentes que producen efectos crónicos en los humanos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha declarado a este patógeno desde 1994 como un adulterante en carne cruda de res y además han tomado medidas regulatorias para proteger la salud pública. Para la detección de cepas de E. coli o 157H7 se utilizan bioensayos y métodos convencionales, pero estos tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, requieren tiempo, son laboriosos, son difíciles de adaptar a un gran número de muestras y presentan poca sensibilidad, además de ser incapaces de detectar variantes fenotípicas. Es por esto que el establecimiento de nuevas metodologías para la detección de E. coli o 157H7 en alimentos, como lo es la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, ha permitido el mejoramiento en el diagnóstico y determinación de riesgos de salud pública asociados con su consumo. Los objetivos del presente trabajo fueron estandarizar la técnica de PCR multiplex para la detección de E. coli o 157H7 en cepas de referencia. Determinar el límite de detección de la técnica de PCR multiplex y el método microbiológico en muestras de carne inoculadas artificialmente con dos medios de enriquecimiento. Comparar el límite de detección obtenido con cada medio de enriquecimiento en muestras de carne inoculadas artificialmente mediante la técnica de PCR multiplex y el método microbiológico. Y finalmente, el último objetivo es comparar la técnica de PCR multiplex y el método microbiológico para la detección de E. coli o 157H7 en muestras de carne comercial. Metodología. Se utilizaron cepas de referencia: Escherichia coli o 157H7 toxigénica y E. coli no toxigénica ATCC 4350. Para las muestras se utilizó carne de los tipos top sirloin, New York y rib eye colectadas de la zona metropolitana de Monterrey. Y los iniciadores fueron reportados para amplificar secuencias de los genes RFBE, FLIC, STX1, STX2 y EAEA de E. coli o 157H7. Para la extracción de ADN de cepa se utilizó el método bromuro de cetil-trimetilamonio. A partir de un paquete bacteriano obtenido de 1 mililitro de cultivo de 24 horas de incubación a 37 grados centígrados en caldo, infusión, cerebro-corazón ICC. Se realizaron dos ensayos de PCR multiplex independientes, uno basado en la detección de los genes que definen el serotipo O157H7 y el otro en la detección de los genes que codifican los factores de patogenicidad más importantes en E. coli o 157H7. Las reacciones se llevaron a cabo en un termociclador Thermo-Ivide modelo PCR Express mediante el siguiente protocolo: 25 picomoles de cada iniciador, 200 micromoles de cada uno de los 4 DNTPS, 2 milimoles de cloruro de magnesio,
1X de buffer para PCR pH 8, 2.5 unidades de la enzima TAC DNA polimerasa, de 10 a 200 nanogramos de ADN templado y contemplando el volumen final de 25 microlitros con agua estéril. Las condiciones del termociclador para el PCR multiplex de serotipo fueron las siguientes: un ciclo a 94 grados centígrados por un minuto, seguido de 35 ciclos de 3 pasos consistentes en desnaturalización a 94 grados centígrados por 30 segundos, alineamiento de iniciadores a 62 grados centígrados por 30 segundos, extensión a 72 grados por 30 segundos y extensión final de 72 grados por 10 minutos. En el PCR multiplex para factores de patogenicidad, las condiciones del termociclador fueron: un ciclo a 94 grados centígrados por un minuto, seguido de 35 ciclos de 3 pasos consistentes en desnaturalización a 94 grados centígrados por 30 segundos, alineamiento de iniciadores a 58 grados centígrados por 30 segundos, extensión a 72 grados por 75 segundos y extensión final de 72 grados por 10 minutos. Los productos del PCR fueron fraccionados mediante electroforesis en gel de agarosa al 1.5% en una cámara LabNet International Inc. con 70 voltios durante 40 minutos. Los fragmentos fueron visualizados por exposición del gel teñido con bromuro de tidio en un transiluminador EPI-Chemi Darkroom a una longitud de onda de 302 nanómetros conectada a una cámara digital HP PhotoSmart 850 adaptada con un filtro para luz ultravioleta. Determinación del límite de detección de la técnica de PCR multiplex y del método microbiológico en muestras de carne inoculadas artificialmente con 2 medios de enriquecimiento. Previo a la inoculación de muestras, se realizaron pruebas microbiológicas y de PCR a cortes de carne top sirloin para seleccionar aquellos exentos de E. coli o 157H7. Después se prepararon 25 gramos de cada muestra y se congelaron a menos 20 grados centígrados. Se activó E. coli o 157H7 en caldo soya tripticasa, incubado a 37 grados centígrados por 24 horas. La estimación de la cantidad de células bacterianas se realizó por triplicado mediante una cuenta bacteriana en placa. Con esto se seleccionó la dilución adecuada para la inoculación a las muestras de carne. Las placas se incubaron a 37 grados centígrados por 24 horas. Para determinar el límite de detección de los ensayos de PCR multiplex y el método microbiológico, se realizó la inoculación a los 25 gramos de carne, previamente descongelada a 4 grados centígrados y colocadas en bolsas de plástico estéril con malla Whirlpack. Se utilizó 1 mililitro de las disoluciones seriadas de la cepa para obtener concentraciones de 10 a la 5, 10 a la 4, 10 a la 3, 10 a la 2, 10 a la 1, 10 a la 0 y 10 a la menos 1 unidades formadoras de colonia por gramo de muestra. Cabe aclarar que 10 a la menos 1 unidades formadoras de colonias por gramo equivale a una célula por cada 10 gramos de muestra. Se realizó el experimento por triplicado 3 veces y se incluyó un control negativo de carne sin inocular con cada serie de diluciones. Después de haber inoculado las muestras, se realizó el análisis microbiológico y los ensayos de PCR multiplex con el DNA obtenido a partir de 3 mililitros de caldo de preenriquecimiento. Medios de enriquecimiento. Se utilizaron 2 tipos de enriquecimiento para cada muestra inoculada. Ambos cultivos se incubaron a 37 grados centígrados por 18 a 24 horas. La muestra se homogenizó con el caldo en un homogenizador por 1 minuto. El medio 1 consistió en la siguiente formulación: 225 mililitros de CST marca DIFCO
con 0.05 miligramos por litro de cefixima, marca Denbar, además de 10 miligramos por litro de cefsulodin, marca Sigma, y 8 miligramos por litro de vancomicina, marca Sigma. El medio 2 consistió en 225 mililitros de caldo modificado con 0.02 gramos por litro de Novo. Para el aislamiento selectivo se tomó 1 mililitro de cada cultivo de enriquecimiento, con el que se realizaron 3 diluciones seriadas en buffer de fosfatos. De cada dilución se tomó una alícuota de 0.1 mililitros que se depositó en la superficie de agar McConkey sorbitol, suplementado con 0.05 miligramos por mililitro de cefixima y 2.5 miligramos de telurito de potasio, y se sembró por estría en 4 cuadrantes. Las placas se incubaron a 37 grados centígrados por 24 horas. Posteriormente, se seleccionaron 5 colonias típicas de E. coli, estas caracterizadas por ser colonias no fermentadoras de sorbitol, incoloras con centro oscuro, y se sembraron en agar Fluocort E. coli 0157 por estría en 4 cuadrantes. Posteriormente, las placas seleccionadas se incubaron a 37 grados centígrados por 24 horas. Después se revisaron las placas y se seleccionaron las colonias sin fluorescencia, negativas en presentar la enzima beta-glucuronidasa y que no fermentan el sorbitol, colonias verdes. Para esto se empleó una lámpara de luz ultravioleta con una longitud de onda de 365 nanómetros. Las colonias seleccionadas en agar Fluocort de E. coli O157H7 se resembraron por estriado y se incubaron a 37 grados centígrados por 24 horas para su posterior identificación. Después se confirmó mediante microscopía que los microorganismos aislados fueran gram negativos. Identificación bioquímica y serotipificación. Se realizó con el sistema API-20E y aglutinación con antisueros O157 y H7. Cada tira de API-20E contiene 20 microtubos con distintos sustratos deshidratados. Cada tubo es una prueba bioquímica distinta y es positiva o negativa para cada microorganismo. La prueba número 21, la oxidasa, se hace de forma independiente a la tira. Del conjunto de reacciones y resultados se obtiene un perfil numérico de 7 cifras. Los microtubos están separados en grupos de 3. En total tenemos 7 grupos de 3 tubos o tripletes. El test número 21 corresponde al test de la oxidasa. En el caso de Escherichia coli, sus 7 números son 5, 1, 4, 4, 5, 7, 2. En la prueba de aglutinación con antisueros O157 y H7, se utilizan sueros para confirmar la presencia de E. coli O157H7 después del aislamiento selectivo. La técnica serológica se basa en la reacción de un antisuero específico con su antígeno homólogo. Los antisueros utilizados son E. coli antisuero O157, el cual se utiliza en la técnica de aglutinación en tubo para la valoración del antígeno O. El siguiente antisuero es el H7, el cual se utiliza en la técnica de aglutinación en tubo para la detección de antígenos H.